Buenas noches, buenas noches, mi nombre es Daniel Salvatierra y este es el canal Zeus PSIJ, que es un canal especializado en la interpretación de los sueños. Mm, Hoy tenemos la oportunidad pues de hacer este en vivo solos porque la doctora Vianet tiene un asunto mañana que es un trasteo, entonces no es posible hacerlo. Entonces hoy quise hacer este en vivo para ir. Hola Dianismón, ¿cómo estás? Para continuar hablando de un tema que es muy interesante, que es el tema de los complejos. Entonces, bueno, hola Dianismón, qué bueno que estás por aquí. Bueno, vamos a ir viendo quiénes más se nos une. Pues sé que mucha gente pues no tiene como la, la forma habitual de que nos conectemos los jueves. Sin embargo, hoy como les dije, la doctora Vianney tiene un asunto que mañana no podemos, entonces hoy nos vamos a ver por acá. Entonces, bueno, vamos a ir esperando un momentico mientras se nos van uniendo y eh, vamos a ir hablando un poquito acerca de un resumen de lo que habíamos hecho, de lo que hemos hablado hasta el momento acerca de los complejos. Entonces, bueno, habíamos hablado, un pequeño resumen, habíamos hablado de que los complejos habíamos hablado de una definición que básicamente los complejos son como una conducta repetitiva en nosotros. Hola Nitri Ramírez, ¿cómo estás? Qué bueno que van llegando. Y entonces habíamos visto a Adri Pab, se unió. Qué bueno, Adri, ¿cómo estás? Bueno, aquí los vamos saludando. Eh, Habíamos dicho que, claro, los complejos, Freud lo define de alguna manera como un tipo de comportamiento, ¿cierto? Y que tenía que ver básicamente con una teoría que él había elaborado, que había entendido acerca del complejo de Edipo y Electra, pero Jung le da un marco un poco mayor porque habla de que no solamente existe ese mito por el cual Freud había elaborado su teoría acerca del complejo de Edipo y de Electra, que estaba basado en una obra y en un mito, ¿cierto? Entonces Jung dice, no solamente ese mito, hay muchos mitos y que esos mitos van configurándose de acuerdo mucho, depende de dónde vivamos, también tiene que ver mucho, depende de la familia en que vivamos y depende de toda la información que tenemos recogida desde el colectivo, ¿cierto? Los mitos normalmente agregan, abarcan mucha colectividad, o sea, un gran número de personas, pero también pueden ser, normalmente nosotros lo vivimos individualmente. Habíamos dicho que los complejos son como unas formas erráticas de comportamiento que nosotros vamos adquiriendo. Normalmente los complejos se originan por un trauma que normalmente se da entre 0 y 7 años, o sea, en la edad infantil, y que estos complejos empiezan a regir nuestra vida a partir de que se crean en nosotros. Los complejos son un mecanismo de defensa que tiene la psique cuando un evento muy grande para la mente, para la psique infantil, que no puede
entender esa situación, este mecanismo de defensa es muy sofisticado porque lo que hace es que toma como una foto holográfica de la situación que vive el niño, y esta situación la graba con todo lo que hay alrededor, con no solamente los personajes objetivos, sino que también con la subjetividad de qué se siente, qué estaba viviendo la persona, el niño en ese tiempo. Eso, la psique hábilmente toma esa foto holográfica y aparta esa situación del recuerdo del infante, con la idea de que el niño pueda seguir su desarrollo psíquico sin inconvenientes. Es decir, es como si de alguna manera la psique dijera, vea, ¿sabe qué? Esto no ocurrió, tranquilo, esto no ocurrió, no se preocupe, viva su vida tranquilo, y entonces uno la va viviendo, vive la vida normal, y esa situación tiene que llegar un momento digamos que más allá de la, de la infancia, donde ese evento comienza a pedir que se integre a la conciencia, que ya es tiempo de integrarlo a la conciencia. Normalmente nosotros no somos conscientes de esos aspectos hasta que ya vamos creciendo. Entonces, cuando ya se nos va convirtiendo en cierto como problema en la adaptabilidad, ahí es que empezamos a ver como que algo sucede. Yo les he dicho en muchas ocasiones que observen mucho la vida que viven, porque miren, cuando nosotros tenemos una forma de entender el mundo en que vivimos, de entender el mundo consciente, de tal manera que si nosotros vivimos nuestra vida y hay algo que no funciona, es pues como con el orden de lo consciente, es muy probable que esté sucediendo un evento inconsciente en nosotros. Un ejemplo que habíamos dado era una niña que cuando iba de la mano de la madre, ella ve al padre, el padre la ve a ella, pero el padre estaba con otra mujer, entonces le retira la mirada, pero entonces la niña queda como que el papá no la ve. Entonces eso se constituye como un trauma o complejo, y a partir de esa información, ella como que decreta algo en ella, y que sucede a partir de ahí en su vida. Y es, los hombres no me ven, o sea, mi papá no me ve y por ende los hombres no me ven. Entonces ella empieza a vivir su vida, y a través de su vida se va dando cuenta que suceden cosas muy curiosas. Y ella llega pues ya, digamos que en edad adulta a terapia, con esa queja. Los hombres no me ven, ¿cierto? Entonces uno dice, los hombres no la ven. Sí, contame cómo no te ven, ¿cierto? Uno empieza a indagar sobre por qué esa aseveración, ¿cierto? Eh, entonces ella dice, no, pues que mira, Daniel, es que mira que yo me pongo así bonita, me puedo poner de las maneras que quieras, Daniel, y no me ven. Entonces, desde ahí, Dianismo, Daniel, entonces todos los seres humanos tenemos complejos, es como difícil evitarlos. Sí, normalmente nosotros tenemos un arquetipo primordial, que hemos hablado ya del arquetipo, que es la idea a la cual pertenecemos, y normalmente también un complejo primordial, es decir, no todos tenemos los mismos complejos. Y es muy importante darse cuenta de que el complejo que tenemos, o la idea esa que nos obstruye o nos atranca la realidad,
tiene que ver normalmente con el arquetipo a desarrollar. Es decir, cada uno de nosotros tiene un complejo como muy propio, ¿cierto? Muy propio de la naturaleza. Entonces, normalmente el complejo siempre va a ocasionar que nosotros dejemos de creer en una idea que portamos, o sea, de nuestro arquetipo. Es decir, siempre el arquetipo intenta obstaculizar el arquetipo al cual nosotros pertenecemos. Y eso es muy interesante, porque entonces ese arquetipo queda nublado, obnubilado por mucho tiempo en la vida de uno, obnubilándole o dejando de que nosotros podamos ejercer nuestro arquetipo. Habíamos hablado de cómo esta niña, se estaba contando de cómo esta niña no la ven los hombres incluso ya en edad adulta. Entonces, claro, cuando ella cuenta su realidad, esa realidad es muy curiosa, porque ella dice que ella se puede poner como sea, pero no la ven. Entonces, cuando uno atiende, y esto es importante, y es importante que se hagan esta pregunta a ustedes, cuando la realidad no funciona como debería funcionar la realidad, con los conceptos y preceptos que tenemos de cómo funciona la realidad, es posible que lo que esté pasando es que allí haya un asunto inconsciente. Es decir, si yo, como ella decía, si yo me pongo bonita, los hombres me ven, pero entonces me pongo bonita y los hombres no me ven. Entonces ahí lo que hay es una lógica, pero es una lógica inconsciente. Entonces ahí empieza uno como, a ver, ¿y desde cuándo será que algún hombre no te vio? Normalmente las figuras más importantes, las figuras parentales más importantes de nosotros en nuestra niñez, en nuestro padre y en nuestra madre. Lo que hagan ellos, lo que digan para nosotros es como algo que se queda fijado en la realidad. Puede incluso que a veces los padres no se den cuenta de lo que hacen, ¿cierto? Entonces, y a veces empiezan a decir ciertas cosas como, yo no entiendo para qué usted está en la vida, usted no sirve para nada. Eso va marcando en la vida de uno como un decreto muy importante en la vida. Y uno funciona así. ¿Sí? Bueno, aquí van llegando otras personas, las que si tienen algunas preguntas, por favor háganlas y vamos haciendo esto pues como de cierta manera interactivo, que pues como me tocó solo, no estoy aquí para que la doctora me haga retroalimentación. Entonces, por favor, cualquier pregunta que tengan, me van contando. Bueno, entonces habíamos hablado, ese era un ejemplo. Si va quedando algo, entonces, a ver, por aquí, es decir, que el ejemplo, ella no es que no la vieran, sino que ella no se da cuenta de que la vieran. Miren, recuerden, uno queda con un decreto, ese decreto lo fija uno. Entonces ella dice, mi papá no me ve. Eso se constituye como en que los hombres no me ven. Entonces, y con la madre pueden suceder otros asuntos, digamos que en la misma relación, ¿cierto? Eso uno cree, eso es como muy curioso porque uno atrae esas situaciones, la atrae, ¿cierto? Les voy a contar otro ejemplo. Yo conté algunos ejemplos, hoy voy a contar otros ejemplos, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo podemos para deshacer esos decretos? Bueno, ahorita voy en explicar. Ahorita hablamos de cómo se puede resolver, ¿listo? Entonces, ahorita voy a explicar ejemplos. Entonces, miren, por ejemplo, bueno, y tiene incluso también una parte muy entretenida de cómo intenté resolver esto pues en mi vida. Miren,
Yo en mi vida tenía como un decreto y este decreto era que como que yo no podía estar en el mundo de las personas que tenían dinero. Yo lo llamaba como que yo no pertenecía al mundo de los ricos, tenía ese, ese inconveniente, ¿cierto? Y entonces, cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, bueno, voy a hacer lo apropiado para ello, ¿cierto? Entonces, lo apropiado para ello era el reto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese decreto que yo hice en mí era, no recuerdo que me haya pasado un trauma, creo que vino más aprendido de ideas que portaban mi papá y mi mamá que también se pueden conferir pues como un trauma. Entonces yo no podía acceder al mundo de los ricos, entonces yo dije, pues bueno, como ya estaba en proceso terapéutico, yo dije, bueno, ya con las herramientas que he aprendido, voy a enfrentar este asunto. Entonces voy a empezar a salir hacia el mundo de los ricos. Y entonces, bueno, pues yo llegué, en algún momento estaba en pareja y le dije a mi pareja, vámonos a rumbear, vámonos a bailar. Me dijo, listo, yo le dije, listo, vea. Como yo estaba en el reto, yo dije, vámonos para un sitio que a mí me llama mucho la atención y que yo siento que me da un miedo ir allá. Entonces yo dije, no, voy a enfrentar este miedo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo les parece que yo íbamos entrando? Y entonces miren pues cómo funciona el complejo. Y por eso es que uno tiene que estar muy atento a cómo funciona la energía, a los detalles, al símbolo. Entonces miren que estábamos llegando allá y miren, pues yo tenía 40 años y mi mujer tenía más o menos 37, 38 años. Entonces resulta que cuando fuimos entrando, cuando fuimos llegando allá, llegan y habían dos personas en la entrada, ¿cierto? Que eran como uno que iba como escribiendo y el otro que estaba pues ahí atento a que nadie entrara. Entonces llega y me dice, señor, pues normalmente en los sitios en que tú vas pues como a rumbear, pues te piden la cédula. Pues si ves pues que sos, digamos que menor de edad, ¿cierto? Entonces me dio mucha risa que pues yo a mis 40 años llega este pelado, que era un sardino, pues póngale por ahí de 22, 23 años, y llega y me dice, cédula. Entonces, mire que de entrada hay un pare, ¿cierto? O sea, si somos mayores, es normal que te dijeran, pues para adentro, ¿para qué te va a pedir cédula si vos sos una persona mayor? No tiene, carece de sentido lógico en la realidad hacer esa pregunta, ¿cierto? Entonces yo como estaba en ese cuento, yo había decretado que yo pues me iba a gozar todas las situaciones que me pasaran alrededor de esto. Entonces llega y me dice, cédula. Entonces yo me exploté de la risa. Entonces le dije, ¿vos cuántos años me ponés? Y él como que no entendía, ¿cierto? Él no entendía como que entonces llegó el compañero que estaba ahí, ¡tum! Le dio un sopapo pues ahí en la cabeza y le dijo, no, adelante caballero, sin ningún problema. Miren, ¿qué sucede ahí? Yo porto la información de que yo no puedo acceder al mundo de los ricos. Voy a un sitio que yo, pues para mí ese era el mundo de los ricos, y resulta que de entrada yo lo que porto es que no puedo entrar o que tengo un impedimento. El pelado lo siente, el portero lo siente. Entonces siente como que tengo que detenerlo. Así obra el complejo. Ojo pues, no, yo no he dicho nada, ¿cierto? Yo llegué, mi cédula.
Entonces, claro, porque el pelado siente que yo no debo estar ahí. Eso lo lleva uno dentro y lo irradia. Y pues yo no conocía al portero, ¿cierto? Y entonces él siente eso y por eso me dice cédula. Entonces, mire que ya entramos sin problema, el otro se da cuenta como le va a pedir cédula a este señor, hombre, dejarlos pasar. Entonces entramos y no acaba ahí la situación, no acaba ahí, porque yo sabía que eso es, el complejo siempre es como una cebolla, es como las capas de cebolla, uno las va resolviendo en la medida en que lo va resolviendo en la realidad es porque lo va actuando. Entonces esas capitas de cebolla van quitándose una a una hasta llegar al centro que es más delgadito. Entonces al principio el complejo es muy difícil resolverlo y resolverlo tiene que ver primero con que te des cuenta de qué se trata el obstáculo en la realidad o la dificultad que tenés en la realidad. Primero darte cuenta de eso y luego empezar a resolverlo de forma creativa enfrentando lo que tenés que resolver, que ves como dificultad. Entonces, claro, primer asunto, entramos y cuando ya estábamos adentro, era como si no nos vieran, ¿cierto? No, claro, como yo sigo portando que yo no pertenezco a ese sitio, entonces, claro, no me atendía el mesero. Entonces yo dije, bueno, vamos a gozarnos al mesero, ¿cierto? Al barman, ¿cierto? Vamos a gozarnos al bar. Entonces yo empecé a hacer así, pues como si fuera en una ola, hasta que el man como que me vio, como, uy, no, qué pena, no lo vi, señor, no lo vi. Yo le digo, tranquilo, tranquilo, yo sé de qué se trata. Y entonces llega el caballero y nos toma el pedido. Yo le dije, bueno, vamos a tomar roncito. Y entonces, ojo pues, miren, trae la botellita de ron, la media de ron, trae la media de ron y trae un vaso. O sea, yo no estoy. Es decir, se lo trae a mi mujer y a mí no me trae. Entonces yo, pues, muerto de la risa, pero callado, entonces yo le dije, ¿me puedes traer el hielo? Y dijo, sí, claro. Entonces le serví a mi mujer y yo le dije, ¿y yo cómo voy a tomar? Pues a pico botella. Uy, no, qué vergüenza, señor, no, espere. Eso era muy curioso porque, pues, sí, yo se los cuento a ustedes porque les estoy contando, digamos que la versión de lo que sucede inconscientemente. Pero eso pasa en la realidad. Es decir, si uno no cuenta esta historia, no se la creen, ¿cierto? Si uno cuenta esta historia, no se la creen. Y cuando estaba pero avergonzado, el hombre ya llevaba dos asuntos, como no le llevé, dijo, no, vea, aquí les traje unas crispetas, discúlpeme, pero es que estoy atrasado. Le dije, no, tranquilo. Entonces, después yo le dije, vení, ¿vos tenés cigarros? Mío, sí, claro. Le dije, dame un paquete y dame una candela. Adivine. Me trae el paquete sin la candela. Entonces yo llegué y yo dije, listo, hágale. Entonces yo desenvolví el paquete, saqué un cigarrillo, yo le dije, oye, ¿es cierto que uno para fumar hay que prenderlo? Uy, no, señor. Ya iban 3. Vea, pásese las corticas, esa noche fue muy curiosa. No, nosotros muertos de la risa, ¿cierto? Porque puede pasar que normalmente cuando nosotros no tenemos conciencia sobre estos asuntos, a nosotros se nos va volando la chispa, como, pero este man si es descuidado, hombre, ¿cómo es que está haciendo? Y el asunto no es para eso, es que vos vayas poniendo en el afuera, enterando al afuera de que el error es del afuera, es decir, te estás comportando
como una persona que no está viendo lo que está pasando, ¿cierto? Entonces miren que eso es muy claro cómo en un complejo puede generar estos tipos de situaciones. Y, ojo, normalmente a nosotros esas situaciones nos sacan de quicio y nosotros nos ofuscamos, nos da una ira, ¿cómo es que me tratan así? Entonces, el asunto no es cogerlo como importancia personal, es decir, ¿cómo es que me hacen esto a mi hombre? Yo, un hombre de 40 años y me tratan como si fuera un adolescente. El asunto es que ojalá usted tenga buen sentido del humor y pues se pueda ir pillando la cosa y pueda ir contrastando adecuadamente a la afuera para que la afuera se vaya enterando. Esa es una de las formas de ir resolviéndolo. Primero, entienda de qué se trata lo que le sucede profundamente. Es decir, Daniel, a mí no me ven porque yo soy muy fea y pues no corresponde porque vos me decís que te pones muy bonita. Entonces hay algo que está más profundo en vos. Obviamente, normalmente en las terapias eso va sucediendo con el tiempo, ¿cierto? Porque normalmente en las terapias uno no resuelve la situación de una vez. Uno necesita que vaya teniendo una cierta confianza y que se vayan dando ciertas situaciones. A veces se soluciona de una vez, pero a veces hay que ir indagando con el paciente para que él vaya relatando sus historias hasta llegar al punto del trauma. Eso a veces no es tan fácil, pero hay personas que ya tienen una cierta atención sobre sus asuntos y han llegado a esto. Normalmente es difícil llegar de cuenta propia. Normalmente necesita uno un tercer ojo que pueda ver la situación más allá, ¿cierto? Para eso estamos los terapeutas. Entonces, es muy claro lo que puede suceder en estas situaciones, que un complejo que lo tiene atrapado a uno es como yo les decía, eso lo porta uno en la piel, es como que lo trae uno dentro de uno. Les voy a contar otro ejemplo para que les quede claro. Va quedando claro, yo creo que lo que voy contando. Si me lo dicen por favor o si hay alguna otra duda me la van escribiendo. Entonces, miren por ejemplo otro caso que me apareció alguna vez. Llega un ingeniero, bueno, yo soy ingeniero electrónico. Llega un ingeniero y bueno, ha sido una cosa curiosa pues contarle a los ingenieros que yo trabajo con interpretación de sueños. Entonces llega una vez un ingeniero y mire la que me cuenta. Entonces este ingeniero me cuenta un proyecto. Entonces llega y me dice, mira Daniel, yo ya me convencí de que la gente no quiere ahorrar plata. Pues esa frase no cuadra en la realidad que vivimos. Es decir, eso que me está diciendo, en la realidad que uno vive, eso como que no sea, como así que la gente no quiere ahorrar plata. Pues ni que viviéramos en una ciudad donde todos fuéramos ricos. Eso no se da. Normalmente la gente quiere ahorrar dinero. Entonces, de entrada, eso me dice a mí, y eso les debe decir a ustedes como terapeutas o como pacientes, que hay algo que falla en la realidad tuya, no de la afuera. Uno la explica él me explicaba como era una realidad que fallaba. Y la realidad normalmente no falla. Lo que falla es la realidad interior de uno, ¿cierto? Entonces cuando él me dice que la gente no quiere ahorrar, yo le dije, sí, y contame como por qué. Mira, me dijo,
Ve, Daniel, es que yo tengo un proyecto que vos no te sabes todo lo que yo he andado en esta ciudad para vender un proyecto para ahorrar energía. Y consiste en un aparato, bueno, tiene sus cuentos técnicos, pero básicamente es un aparato que se pone para ahorrar energía en zonas comunes de conjuntos residenciales. Es decir, por ejemplo, creo que ya lo saben, pues ya lo reconocen ustedes, que en muchas partes cuando uno va a entrar al apartamento, hay un bombillito pues que está prendido, ¿cierto? Para que no esté prendido todo el tiempo, se ahorra energía y se pone un detector de tal manera de que solamente se prende pues cuando vas a entrar vos a tu apartamento. Si eso, no hay nadie ahí en ese sitio, en la entrada de tu apartamento, eso debería permanecer apagado. Esa es la lógica, ¿cierto? Del asunto de los ahorradores de energía de zonas comunes. Entonces él me decía que habían dado la seca y la meca de todas las urbanizaciones y nunca le resultaba. Y entonces él me decía, es que yo ya me convencí que la gente no quiere ahorrar energía. Entonces yo le decía, eso puede tener un problemita que usted cree que funciona así la realidad, pero es muy probable que funcione así la realidad suya. Es decir, usted lo que me menciona es que esos aparatos como que la gente no quiere ahorrar y que la gente, que eso no les sirve a ellos, ¿cierto? Que es la normal. Entonces resulta, yo le decía, bueno, contame vos cómo haces una venta. Pues para ver si era que el hombre no sabía vender el producto, ¿cierto? Entonces me va diciendo, no, Daniel, mira, yo normalmente me voy a las citas pues de cachaco, impecable, vestido, me llevo el aparato, tengo un video, muestro el aparato, explico digamos que el funcionamiento, les explico, digamos que un cuadro, porque el hombre se había amaciado ese producto y entonces él tenía unos cuadros de venta de cómo la forma de vender era muy astuta, porque el hombre lo que les decía para poder venderlo era, vea, usted me va a pagar con lo que se ahorre, porque la cuenta de energía va a disminuir. Entonces, haga de cuenta, yo le voy a financiar esto por 24 meses, que él hacía las cuentas y más o menos antes de los 24 meses ya le habían pagado, o sea, 2 años. Entonces él me decía, es que con lo que usted ahorra, eso que usted ahorra me lo va a pagar a mí, lo va a abonar al producto, de tal manera que usted no va a sentir que usted está pagando un producto, que está haciendo una inversión, sino que con el ahorro me paga esa parte. Brillante. Yo dije, es una forma formidable de vender, que tan buena idea. No, sí, pero es que Daniel, eso no le sirve, no le sirve a la gente. Entonces cuando ya más de una vez me dijo, no sirve, eso no, ya ahí yo, pues, obviamente todos los que trabajamos en el ámbito terapéutico tenemos que desarrollar el oído, ¿cierto? Para ver de qué se trata el asunto y escuchar muy bien ciertas frases. Entonces, cuando dijo no sirve varias veces, yo le dije, ve, si vos te das cuenta en el relato que me has contado, has mencionado una palabra muy repetitiva, que es no sirve. ¿Eso alguna vez te ha dicho alguien que vos no servís? Yo, sí, Daniel, mi papá, esa es la historia de mi vida, mi papá. Yo le por ahí está el asunto. Claro, entonces mira, si tu papá te dice eso, es muy probable que te lo dijo a edad infantil. Entonces vos, el infante, acuérdense, crea eso como un decreto.
Entonces ese decreto es yo no sirvo, dicho por su papá. Entonces, como lo dice su papá, que es la autoridad y es el mayor y es el que sabe, entonces yo lo grabo en mí como que yo no sirvo. Entonces, si yo no sirvo, cualquier cosa que haga ya, yo no sirve. Entonces, miren, cuando yo le explicaba esto a este personaje, pues que el hombre fue decano de una facultad de ingeniería eléctrica de esta ciudad, tipo brillante, ya había escrito libros sobre varios temas pues de la parte eléctrica. Entonces, él no me podía creer eso. Entonces yo le decía, es que eso se configura en uno y uno lo porta. Entonces, mire, cuando yo le decía, es que cuando vos te vas a vender el producto, vos llevas la configuración energética de que vos no servís. Entonces, eso lo detecta tu cliente, se lo olfatea. Y eso es como se les pega a ellos. Es como si vos irradiaras eso. Entonces vos irradias, no sirve, no sirve, esto no sirve. Y en el afuera tenés exactamente la correspondiente. Eso no sirve. Y entonces a los 5 minutos ya perdían el interés. ¿Por qué? Porque eso no sirve. Entonces, miren lo delicado que son estos decretos en la vida nuestra. Oiga, pues, un decano de ingeniería eléctrica no entendía cómo funcionaba eso. Hasta que yo le expliqué eso, yo le dije, no, es que vos lo que tenés que hacer es un proceso muy sencillo. En primer lugar, tenés que hacer un asunto de entender de dónde viene esa raíz en vos. Primero tenés que entenderla, porque yo aquí te la expliqué a la ligera, ¿cierto? Porque estamos en una feria y entonces me cogí y vení, que vos sos como muy volado, como me han dicho que vos sos como muy volado y es que crees en que interpretar los sueños y esas bobadas. Bueno, venga pues. Entonces le expliqué ya todo el asunto y me dijo, no puede ser. Yo le dije, así funciona el mundo inconsciente. Entonces miren que eso que nosotros, esos decretos que nosotros hacemos en nuestra edad infantil, rigen nuestras vidas y puede, incluso, pues porque este señor ya tenía más o menos unos 54 años, ¿cierto? Ya tenía su edad. Entonces me decía, pues, que eso era increíble, cómo podía suceder eso. Y es que sucede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un proceso terapéutico para resolver eso. Y entonces, bueno, el hombre, como no creía mucho en eso, pues entonces el hombre no se apuntó pues a eso, pero así es que funciona esta situación. Si hay alguna pregunta, algún aporte, por favor, estoy atento, ¿listo? Bueno, voy a contar ya ahora otros asuntos que de pronto, para que ustedes puedan entender como la diversidad de este asunto de los complejos. Miren, voy a contar una historia que ya me han contado como muchas mujeres de ya como en edad de jubilación, ya he escuchado como varias historias y son muy similares. Y bueno, en esta ciudad, bueno, yo creo que en el mundo se da muy fácil. Muchas gracias por los corazoncitos, por favor, corazoncitos me ayudan mucho para visualizarme, entonces les agradezco mucho que den corazoncitos. Miren, la situación, una mujer llega y me cuenta claro, de que ella ya es jubilada y tiene unas hijas, entonces ella como ya está jubilada, ella ayuda a las hijas, porque ella se separó y pues a temprana edad y ella le tocó, digamos que cuando se separó, a cargar con las niñas. Entonces
eso es un caso muy común en yo creo que en el mundo, en todo el mundo. O sea, hoy en día, antes las parejas no se separaban, hoy en día se separan. Y normalmente las madres quedan con los hijos, esa es la normal. Entonces las madres quedan con los hijos y les toca responder por los hijos porque de pronto van con un padre irresponsable que pues como se casaron adolescentes, entonces claro, esa pareja se unió para una cosa, pero aparecieron los hijos y entonces ya se aburren y entonces ya se va el hombre y entonces la mujer queda a cargo de los niños y la plata no es suficiente porque de pronto no están ganando lo suficiente, ¿cierto? Esto es un caso muy común que se da, digamos que, eh, sí, yo creo que en varios estratos, depende del estrato se da la configuración. El caso es que, claro, a ella le toca trabajar y a las niñas pues no las puede, pues uno dice, ¿cómo hizo? ¿Cómo hace una mujer para irse a trabajar y no deja, dónde deja a las niñas? ¿Cierto? Entonces normalmente las deja así, con la mamá, entonces ¿para qué la tiene? Entonces ella crece o vive con una carga afectiva, de tal manera que ella siente que ella tiene que algún día corresponder o digamos que ayudar a sus hijas cuando ya estén mayores. ¿Por qué? Porque ella tiene una culpa. La culpa es que no estuvo con esas niñas en la edad infantil, que era el tiempo que digamos que les hace mucha falta a la madre, ¿cierto? Entonces las niñas crecen, ella sigue trabajando, llega un momento, se jubila y entonces ya es el tiempo de ella corresponder en el pago afectivo que tiene que darles a esas hijas el afecto que no les da, pues que no les dio. Y normalmente queda esta mujer, esta madre, como una ama de casa o mujer del servicio. Y entonces resulta que empieza a compensar a las hijas atendiendo a ellas y sus hijos. Entonces ella se desvela, se desmanda por estar atenta a ellas y llegan y van pasando los días y los años y resulta que eso no es una tarea muy agradecida. Todos los que han vivido ese aspecto saben que eso no es de ninguna manera agradecido, porque ella como que ella se siente que les debe y las hijas también sienten que ellas les deben, entonces me está pagando, ¿cierto? Entonces ellas quedan cuidando los hijos y esa cadena se da, mejor dicho, repetitivamente, va a pasar la misma historia, que las hijas que cuida, está cuidando los hijos de ella, que a la vez, como sus hijas van a tener que trabajar, y entonces va a pasar la misma historia. Y eso parece la historia sin fin. Entonces, claro, llega esta mujer y me cuenta esa historia y yo le decía, es que el asunto es que usted tiene culpa, ¿cierto? La culpa no la deja, la culpa no la, porque ella llega a la situación, digamos que a consultar porque está muy aburrida, porque las hijas no la quieren, porque ella está, digamos que ahí como de muchacha del servicio y que a ella no la toman en cuenta ni para salida ni para nada, entonces que ella está aburrida porque dice, yo quiero hacer mi vida, es decir, yo puedo tener los años que tengo, pero yo quiero hacer mi vida. ¿Por qué? Porque yo, pues puede que yo tenga, digamos que 60 años, pero yo todavía me siento entera y quiero hacer mi vida con un hombre, Y yo le decía, ¿y por qué no? Me decía, no, porque es que no puedo. Yo le decía, no puede, usted sí puede. El asunto es que usted tiene que desenredar la culpa por la cual está atada. Entonces miren que eso se va configurando como un complejo familiar del cual
cada uno de los integrantes empieza a funcionar de cierta manera. Entonces, esos complejos son muy complejos de resolver porque ahí hay ataduras muy fuertes, porque son las ataduras afectivas de que yo no te di el cuidado cuando debía dártelo. Entonces ahora que ya tengo, que ya puedo, te lo voy a dar, pero caen en una trampa, ¿cierto? Entonces, miren lo curioso de eso. Otra es, creo que les quedó claro, si hay alguna duda me van contando, ¿cierto? Otra de las formas que se puede dar eso, que también he visto a veces, es que cuando las madres no pueden estar presentes en la crianza de los hijos, y bueno, y tienen forma digamos que conseguir dinero, se empiezan a entregar más de lo que deberían a sus hijos. Entonces son las mujeres que llenan a los hijos de juguetes, de regalos, de todo, y el hijo nunca es satisfecho. ¿Por qué? Porque el hijo no quiere regalos, quiere el afecto de la madre. Pero la madre cae en la trampa de que yo lleno la vida afectiva de mi hijo que no le puedo dar con juguetes y regalos. Entonces desde ahí van creando a un hijo pues de una manera muy mal criada, ¿cierto? De una manera que el día de mañana obviamente ese niño va a crecer con muchos problemas de adaptación, porque va a creer que el mundo es para él, ¿cierto? Miren cómo se van configurando ciertos problemas que esos tipos de problemas se van fijando en una forma de comportarnos, que era la definición del complejo, ¿cierto? Estoy hablando de muchos ejemplos. Tengo otros ejemplos y vamos a hablar en otras sesiones de otros ejemplos porque este tema es bastante amplio. Los complejos, Jung lo llama los complejos porque son muy complejos de resolver. Entonces, claro, esos asuntos deberíamos observarlos bien. Fíjense muy bien, para resolver un complejo no es tan sencillo como yo lo veo y ya lo resuelvo. Normalmente necesita uno mucho de un tercer ojo para que le ayude a ver, porque uno no ve. ¿Por qué? Porque es un asunto inconsciente. Y como es inconsciente, a veces nosotros no tenemos los elementos para resolverlo. No, normalmente en la realidad que vivimos, la conciencia no es que sea, digamos que, un asunto muy común. De hecho, es muy escaso. Normalmente nosotros vivimos más inconscientemente que conscientemente. Y normalmente nosotros vivimos mucho la vida nuestra como de que el problema lo tiene el otro. El problema es del otro. El problema es que no cae en cuenta de ciertas cosas. Entonces, mire que el asunto es que si usted hace conciencia sobre su vida, se toma un tiempo y reflexiona acerca de por qué no está funcionando adecuadamente su vida, lo puede resolver. Pues, de hecho, miren, o sea, los problemas asociados a la neurosis, si usted es impecable en su forma de reflexión, es posible que lo resuelva. Pero como digo, a veces es más cómodo culpar al mundo, o culpar al otro, o culpar a papá, mamá, hijos, el jefe, la compañera. Es más fácil eso que hacernos cargo de nuestros problemas, ¿cierto? Entonces, y es lo que normalmente sucede, y es donde nos enfrascamos en nuestra vida, que normalmente echamos la culpa
al otro, de lo que digamos que de nuestros asuntos que son propios de que nosotros deberíamos resolverlos, ¿cierto? Bueno, están como muy callados o están entendiendo mucho o qué, cuenten a ver, ¿sí? Si está claro el tema, si se entiende bien. Bueno, quisiera contarles otro ejemplo que puede, digamos que ya contamos el de la mujer. Miren, por ejemplo, les voy a contar uno que hace tiempo escuché y que era una historia muy curiosa y era la siguiente. Estamos hablándole de los complejos, estamos dando ejemplos de cómo suceden ciertas situaciones de complejo y cómo los complejos pueden suceder en la edad infantil, que hemos dado casos, también hablamos de la parte familiar y ahora voy a hablar de un caso que parece muy interesante para que podamos entender otra forma en que sucede un complejo. Miren, un hombre encuentra la mujer de su vida, eh, hermosa, inteligente, con un muy buen gusto para vestirse. La mujer 1A, y muy como él, independiente, porque este era un hombre independiente que tenía su empresa, que muy, digamos que muy eficiente para generar dinero, para generar riqueza, y la familia muy contenta con él, porque pues de alguna manera este hombre sintió que quería apoyar su familia y entonces se los echó al hombro y entonces los cargaba. Entonces la familia con él feliz, ¿cierto? Pero entonces el hombre que pues vive toda su vida, digamos que atendiendo la familia, entonces la familia feliz ahí, ¿cierto? Pero le llega la mujer de su vida y entonces el hombre dice, me voy a casar. Entonces, eso para la familia significa varias cosas. Obviamente, ojo, obviamente no te lo dicen. Es muy probable que te digan que no gusta, pero es que era una mujer muy querida, muy hermosa, muy atenta, y les llegaba regalo. Entonces, como que la familia como que se sentía más o menos como bien, ¿cierto? Pero sin embargo, el asunto es que este hombre, mire lo que decida. El hombre decide vender la empresa, coger la plata y entregársela a la familia. Mire lo que hace. Y él va donde la mujer y le cuenta su gran hazaña. Y entonces la mujer le dice, oíste, ¿cómo así? O sea, tu, tu, tu empresa no era tu vida, no es tu capital, no es, digamos que lo más importante, lo que te da vitalidad. ¿Cómo lo vendiste? Digo, no, pues yo puedo hacer otro. Digo, pues sí, vos puedes hacer otro, pero este acto es un poco loco. Y entonces el hombre, miren lo curioso, el hombre le hacen la fiesta de despedida. Obviamente, con la plata de él, pues que le acabó de dar a la familia, y entonces le hacen la tremenda despedida, y muy curioso que el hombre estaba en un apartamento, en una fiesta, en un piso 16. Bueno, el piso era curioso, pues porque en el tarot el 16 es el torrazo, que ya hemos hablado de eso en otras escenas. Entonces, en otros capítulos de Instagram, la torre es, digamos que una gran caída. ¿Cómo le parece que este man salió a fumar un momentico, se tropiezan las escaleras y resulta que el edificio donde estaban pues tenía unos balconcitos y resulta que él se tropieza y en uno de esos balconcitos se va de bruces y queda en el primer piso se mata el hombre. Entonces, eso es bien, bueno, bastante pues impactante. Yo no sé si ya lo había contado en la anterior, pero quiero repetirlo porque me parece muy curioso
cómo ella queda impactada con esto, sí, yo creo que ya lo conté, pero el asunto es que miren, tengan mucha claridad de algo, y es que nosotros tenemos la idea de que la cabeza es la que piensa. Resulta que el cuerpo también piensa. Y el cuerpo puede pensar en algún momento de que este hombre no nos está dando la vida que nosotros deseamos. ¿Cómo así que se va a casar y entrega este dinero? Entonces el cuerpo toma la decisión de que no, esta vida con este hombre no es viable y se mata. Pasa, pasa. Es muy curioso, pero pasa. Ya he visto bastantes ejemplos de eso, cómo puede llegar a suceder. Entonces, mucho ojo a algo. Mucho ojo a cuando usted no le esté dando a su corazón la vida que su corazón desea. Mucho ojo, porque el corazón puede llegar a algún momento y decir como esta persona no es capaz de darnos la vida que queremos, y entonces cuando hay afecciones de corazón es muy posible que haya carencia de sentido de vida, y eso es muy delicado, porque cuando el corazón empieza a fallar, es muy posible que haya un asunto de que ya no tiene valor mi existencia. Entonces hay que cuidar eso. Entonces por eso las personas que me dicen que tienen asuntos de corazón, yo normalmente les digo que lo que quiere hacer, que no está haciendo, que su corazón, es muy posible que su corazón esté pues poco feliz con la vida. Y esa es la pregunta de una que uno debería hacer con los asuntos de problemas del corazón. ¿Qué es lo que usted no está haciendo? ¿Qué es lo que le da sentido a su vida? ¿Por qué no lo está haciendo? Si usted está haciendo lo que usted desea, es muy probable que no tenga problemas de corazón. Pero cuando los tiene, hágase esa pregunta, que es muy válida. Bueno, en este momento quiero hablar de avisos parroquiales para que no se me vaya el tiempo. Este sábado 27 de 3 a 5 de la tarde comenzamos el taller de sueños. Los talleres de sueños son grupos cerrados de normalmente 8 personas máximo, y son 5 sesiones de 2 horas cada una, donde lo que hacemos es aprender de sueños. ¿Cómo aprendemos de sueños? En los talleres de sueños, que es la forma que yo he entendido que es la forma más adecuada de entender los sueños, porque para entender los sueños hay que trabajar con los sueños propios. Una de las cosas maravillosas que sucede en los grupos de sueños es que se vuelve, yo trabajo los sueños terapéuticamente, entonces se vuelve algo muy interesante porque se vuelve como una sinergia que adquiere el grupo, y una facilidad de contar situaciones que normalmente uno para contar sueños tiene cierta dificultad. ¿Por qué? Porque hay el temor a la censura, a que si yo cuento cómo soy, me pueden censurar o me pueden decir que yo soy lo peor. Entonces cuando estamos en los grupos de sueños, eso, cuando alguien empieza a contar los sueños, que normalmente hay siempre un atrevido que dice yo cuento el mío, lo que se va dando es que las personas, cuando se arma el grupo de sueños, hay un tema central, y ese tema central los cobija a todos, y de esa manera es que se vuelve muy fácil poder hablar de los sueños, y muy entretenido porque yo puedo aprender de las situaciones del otro viendo mi caso en la situación del otro. Entonces, bueno, ya son las 8:59, 9 de la noche, quedan cordialmente invitados,
y nos vemos en una próxima ocasión, que yo creo que ya es el lunes, y todos los interesados en los sueños me pueden escribir, a los interesados en inscribirse al taller de sueños, al 300-470-3506. Entonces, una feliz noche y nos vemos en la próxima, el lunes, creo. Chao, chao.